Eh, y esa letra A en realidad lo que me está diciendo que es un elemento o un término de la sucesión. ¿Sí? Después lo vamos a empezar a reemplazar, obviamente, por números. Y un subíndice, en este caso no se ve muy bien. Tenemos subíndice 1, subíndice 2, o sea, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y ese subíndice lo que me está indicando, A sub n, ¿no? Porque podemos tener infinitos términos, ¿sí? Después de ahí vamos a ver sucesiones finitas e infinitas. Y ese subíndice al que lo denominamos con la letra n, para generalizarla, lo que me está indicando es la posición que ocupa ese término, ese elemento, ese número de la sucesión, dentro de la sucesión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en el PDF, arranca con unas sucesiones. ¿Sí? Parece mentira, pero siempre cuando empiezo a dar clases, arrancan los vendedores ambulantes. Pero bueno, van a ver que hay varias sucesiones. ¿Sí? Una, por ejemplo, de esas sucesiones podría ser 1, 3, 5, 7. Como vemos acá, cada uno de esos números son términos. Entonces, el primer término, o sea, A sub 1. Recuerden que A lo utilizamos para generalizar el término. Y N, o el subíndice, es la posición. Entonces acá estoy diciendo que el término que ocupa la primera posición en esta sucesión sería el número 1 o el elemento 1. Si yo pusiese A sub 3, estoy diciendo que A sub 3 es el término que ocupa la tercera posición. Acá el término que ocupa la tercera posición, 1, 2, 3, es el elemento 5 o el número 5. ¿Está? Entonces, siempre que aparezca un A sub n, acá estoy generalizando, ¿no? N es la posición enésima, por eso es general. Si yo digo A sub 10, tendría que buscar el término que ocupa la décima posición. Bueno, acá no la tengo, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4. Y como vemos, esta sucesión es la sucesión de los números impares. Acá tendría la posición 5, la posición 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, A sub 10 sería el elemento o el número 19. Bien. Entonces, hasta acá, la definición de sucesión, si es un conjunto ordenado de objetos, de elementos, en este caso vamos a decir un conjunto ordenado de números, ¿sí? En donde su expresión general es la que vemos ahí, A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta, no sé, un n término, un enésimo término, ¿sí? A sub n, en donde A es el término de la sucesión y n, o el subíndice, es la posición que ocupa ese término dentro de la sucesión. Bien, voy a borrar esto. Entonces, hay diferentes maneras de expresar una sucesión, ¿sí? Y esas diferentes maneras son las que copié acá,
¿sí? No está desarrollada o no está la descripción de cada una de esas expresiones, pero la tienen en el PDF, ¿sí? Y tenemos la primera manera, que es la más sencilla, la de enumerar los primeros términos de la sucesión, ¿sí? Es decir, dar el valor de los primeros términos. Por ejemplo, acá estoy dando los primeros 4 términos de esta sucesión y ya me estoy dando cuenta que esta sucesión es la sucesión de los números pares, ¿sí? Entonces, a partir de estos 4 elementos, estos 4 términos, yo puedo seguir generando la sucesión. 8, 10, 12, 14. ¿Sí? La otra manera, ¿sí?, de expresar una sucesión es por la forma descriptiva. Es decir, describir, valga la redundancia, qué representan esos elementos de la sucesión. Por ejemplo, si quiero tomar el mismo ejemplo de la sucesión anterior, yo en lugar de dar los primeros elementos, puedo decir expresar la sucesión de los números pares. Entonces, les estoy diciendo cuál es el primer número par, el 2. El siguiente 4, el siguiente 6, pero ya les estoy dando la condición. ¿Sí? En modo descriptivo. Describo a qué es igual esa sucesión, o esa sucesión qué representa. Otra forma de expresar una sucesión es la forma explícita. Para la forma explícita yo tengo que dar una fórmula, ¿sí?, en donde se relaciona cada elemento con la posición que ocupa. Recuerden que n, o el subíndice, indicaba la posición de cada sucesión. Posición 1, posición 2, 3, 4, etc., ¿no? Entonces, vamos a seguir con el mismo ejemplo, con esta misma sucesión. Si esta sucesión yo la quiero expresar de manera explícita, entonces tengo que dar la fórmula que genere, según la posición, los números pares. Entonces, yo en la primera posición tengo que poner una fórmula, ¿sí?, que en función de n1, porque es la primera posición, el resultado me dé 2. Y que se verifique para el resto, ¿no? Que cuando n vale 2, la función o la sucesión me dé 4. Que cuando n vale 3, me dé 6. Cuando n vale 4, me dé 8 y así sucesivamente. Entonces la fórmula, ¿sí?, que si se dan cuenta, 2 por n, cuando ustedes trabajaban expresión de lenguaje coloquial a simbólico y aparecía en el lenguaje coloquial, por ejemplo, un número par. Ustedes el número par decían, bueno, yo sé que para que sea par tengo que multiplicarlo por 2. Y si es un número que desconozco, pongo x. Entonces, para describir un número par en lenguaje simbólico, la expresión es 2x. Acá pasa lo mismo. La diferencia es que en lugar de x, yo tengo que ponerlo en función de la posición. ¿Sí? De la posición 1, me tiene que dar como resultado 2. 2 por 1 me queda 2. En la posición 2 me tiene que dar 4. 2 por 2 me queda 4. Y así sucesivamente. 2 por 3, porque la posición 3 me tiene que dar 6. 2 por 4 me da 8. Entonces ahí expresé una sucesión de manera explícita. Lo que di fue una función. Y por último, la forma recursiva, que es muy parecida a la explícita, con la diferencia que necesito conocer los primeros términos, ¿sí?, o alguno de los primeros términos. ¿Por qué? Fíjense, otra manera de expresar esta sucesión de acá, o de generar esta sucesión, es
sumando 2 al término anterior. Entonces, el término 1 lo tengo que dar, vale 2. Y a partir de ese término 1 que vale 2, o el primer elemento, mejor dicho, que vale 2, el resto lo voy a generar sumándole 2. Eso es lo que dice acá. Fíjense, este a sub n menos 1, esto significa término anterior. Entonces, a sub n es el término. El término general, ¿no? El que estoy trabajando. Entonces, cada término se va a obtener sumando 2 al término anterior. Miren. A sub, vamos a poner n2, la posición 2. ¿Sí? Entonces, a sub n menos 1 me va a quedar a sub 2 menos 1, ¿no? ¿Está? Reemplacé n por la posición 2, porque quiero averiguar cuánto vale el término que ocupa la posición 2. Entonces, a sub 2 es lo que desconozco. 2 menos 1 me da 1. Entonces, conozco a sub 1, es decir, conozco el primer término y el primer término vale 2. Entonces, el segundo término, a sub 2, va a ser 2 más 2. El término anterior más 2. Y ahí ya no me alcanza el... Lo pongo acá. Y así sucesivamente. Si en lugar del segundo término quiero buscar el tercero, entonces acá iría a sub 3. Acá n vale 3, entonces me queda 3 menos 1. O sea, el anterior, a sub 2. Y yo sé que a sub 2, o el segundo término, vale 4. 4 más 2 me queda 6. ¿Sí? Son las 4 formas, ¿sí?, diferentes de poder expresar una sucesión. ¿Sí? Por la enumeración de términos, por la forma descriptiva, ¿sí?, forma explícita y forma recursiva. Nosotros seguramente, ¿sí?, las dos primeras, si bien las vamos a tocar en algún momento, van a ser muy por encima, ¿sí?, porque se supone que ya lo trabajaron de una u otra manera. Pero sí nos vamos a enfocar más en las últimas dos, en la forma explícita y en la forma recursiva.